Gracias, regresamos con usted para proseguir con el análisis de esto del presupuesto, los 4.7 billones de pesos, los insuficientes 4.7 billones de pesos, que cada año oímos lo mismo, ¿no? El presupuesto más alto de la historia. Y pues, a la hora de la historia, pues la misma historia, porque nunca alcanza. Algunos dicen que es porque no se sabe gastar, otros que porque no se sabe cobrar, que no se sabe recaudar. Y en este sentido estábamos acostumbrados a que siempre se acompañaba la ley con una miscelánea fiscal, que no era más que un catálogo de impuestos accesorios a los que ya existían. Y nos ha dicho el señor diputado Fernando Cuéllar que no hay en esta ocasión ninguna miscelánea. Eso significa que no habrá más impuestos. Es correcto, es correcto. Finalmente hay que ubicar que la ley de ingresos es un ordenamiento jurídico que establece los conceptos de cómo se dan los ingresos, cómo se recauda, cómo se hace esa bolsa que después se distribuye en el presupuesto de egresos de la Federación. No hay, y también habría que plantear que en esta ley lo que sí hay es un articulado en donde hay apoyos fiscales para aquellos empresarios que contratan personas con discapacidad, para cuando hay donaciones, cuando se genera la producción cinematográfica. Es decir, se intentó también, y eso fue también un esfuerzo, de que en el articulado se buscara también que hubiera algunos beneficios fiscales y que efectivamente no hubiera ningún impuesto, ninguna situación que afectara la economía de las familias, Rafa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero ofrecer públicamente una disculpa porque hablé del señor diputado David Pérez Tejada y nada más dije la mitad de su apellido, ¿no? Me comí un cacho. Luego le digo por qué, pero el que lo dijo, el que se equivocó fui yo, y entonces yo soy el que ofrezco la disculpa al señor diputado David Pérez Tejada Padilla, que es su segundo apellido, del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, ¿y su partido qué opina? Pues mire, vemos un contexto, don Rafael, complicado, ¿no? También, como ya me antecedían aquí mis compañeros en la explicación de lo que vemos en el contexto internacional, ¿no? Vemos economías pues, muy golpeadas, vemos una caída en el precio del barril del petróleo, que en eso se basa en gran parte la economía. Como comentaba el diputado Márquez, pues ya estamos viendo que los ingresos no van a depender del todo del petróleo, que es algo muy bueno. Se mantienen los impuestos. En sí, usted comentaba algo muy importante, que no hay un control del gasto, que no se tienen medidas, y en esto es una parte importante que dejamos estipulado en los transitorios de esta ley de ingresos, la parte de la transparencia y la rendición de cuentas. Otra cuestión que también en la comparecencia del doctor Videgaray, cuando vino el secretario de Hacienda, lo comentamos, el tema de los recursos, que sean monitoreados en tiempo y forma cuando se asignen a los estados y municipios. Es otra cuestión importante, que ya va a haber sanciones para los secretarios de finanzas que no reporten en un plazo de 10 días el tema de si fueron dispersados los fondos, ¿no? Yo creo que todo esto ayuda, abona que la ciudadanía tenga más confianza en cómo se aplica el gasto y que los recursos que están llegando en las obras que nosotros con mucho esfuerzo estamos etiquetando, pues se ejerzan en el tiempo adecuado. Hay algunas cosas muy interesantes en este presupuesto, y a mí, bueno, no a mí, pero a mí y a otras muchas personas les ha llamado la atención que estamos incurriendo en el déficit. ¿El déficit qué es? Bueno, pues el déficit es gastar más de lo que se tiene, punto, ¿no? Y ese déficit tiene que cubrir de alguna manera. En el caso de la economía mexicana, el paquete económico tiene un déficit de 183.569 millones de pesos. Es el 1% del Producto Interno Bruto. Hacienda dice, eso es perfectamente manejable. Se puede vivir con una deuda de ese tamaño, porque al final de cuentas déficit es deuda, ¿no? Entonces yo no sé si la maestra María San Juana Cerda Franco quisiera comentar sobre este tema y los otros que a ella le parezcan importantes para el análisis de esta ley. Bueno, pues indudablemente que a nadie nos agrada contraer deudas, yo creo que ni del ámbito familiar, pero a veces es necesario.
y uno tiene que tener los equilibrios. Ojalá que el déficit que ahorita se planteó no vaya creciendo y que, ¿por qué? Porque nuestro país tiene que salir de depender solamente de los ingresos del petróleo. Tenemos que recaudar más. Y no, eso no quiere decir que aumentemos más los impuestos, sino que nuestro sistema tributario sea lo suficientemente claro, preciso para que todos contribuyamos. México es un país que recauda poco y Déjeme gasta. que le interrumpa un segundito porque aquí así pajareando los apuntes que viene aquí el diputado, estoy viendo que trae una nota que dice que hay 3.8 millones más de contribuyentes Sí. en este país. Y la reforma fiscal, con todo lo criticada que ha sido, ya escuchamos a la diputada hablando de lo de la frontera, el IVA en la frontera se cambió y se inhibió el gasto y la economía. Bueno, se ha recaudado más y se sigue recaudando más y más. Y yo no sé usted, pero cuando yo pago impuestos, no lo hago con gusto ni con patriotismo. A mí no me gusta. No sé a usted, a lo mejor. A sí. nadie le gusta. Yo creo A mí no me gusta. que a nadie le gusta. Ah, bueno. Pero pues ya, tenemos la obligación está bien. de. No, nomás Hay, yo, hay ¿verdad? cosas que no nos gustan, pero que tenemos la obligación de. Entonces, yo creo que, y repito, tenemos que mejorar el sistema de recaudación. No depender solamente de la cuestión del petróleo, ya lo vimos. Durante años, el petróleo, de lo que se estimaba en el precio de barril, porque es una base, es una de las políticas económicas que se nos dan para trabajarla en la construcción de la ley de ingresos. Son estimaciones, seguirán siendo estimaciones, pero en esas estimaciones se ha basado mucho la economía de nuestro país. Hoy tenemos que cambiar ese paradigma y no se puede cambiar de la noche a la mañana. Ya se hizo una reforma, varias reformas que tienen que contribuir a eso. Entonces, ¿qué ha pasado además de recaudar poco? Y usted ahorita mencionó, se ha recaudado más, sí, se tiene que recaudar bien. Hay que evitar la evasión fiscal y hay que evitar la elusión fiscal. Y hay que fortalecer los órganos reguladores. Nosotros en Nueva Alianza hemos estado siempre planteando la necesidad de que no dependamos nada más del recurso del petróleo. Tenemos hoy un claro ejemplo. Todo mundo estábamos pensando a la hora de empezar a revisar la iniciativa que un renglón que nos iba a dar mayor margen para esta ley de ingresos era estimar el valor del barril petróleo a la alza. Los 82 pesos que planteó el Ejecutivo en su iniciativa, dólares, perdón, 82 que planteó la iniciativa, nosotros pensábamos que podíamos, de acuerdo a su comportamiento en el año, subirla a 85, 82 dólares el precio del barril. Y el contrario, en unos días se desploma el precio del barril y queda en 81. Bueno, pero ha sido un desastre, maestra. Imagínense cuando estaba a 90, cuando estaba a 100, la economía. Pero no es una situación de México nada más. El precio internacional del barril cayó. No, pero antes de que cayera, tampoco nos alcanzaba. Y no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar, ya lo dijo ahorita la diputada, nada nos va a alcanzar. Tenemos que mejorar, aparte de la recaudación, la manera de aplicarlo. Y para ello, ya está en manos ya ahorita, cuando lo regrese el Senado, de la Comisión de Presupuesto, cómo va a gastar esto. Pues fíjese usted que de acuerdo con este asunto de lo del déficit, según estos datos, el 1% del Producto Interno Bruto que está reflejado en el volumen de este déficit, llamémosle tradicional, de 183.589 millones de pesos, sube para términos reales a 641.510 millones de pesos, que es el 3.5 del Producto Interno Bruto, si se considera lo que se tienen que gastar las empresas, entre comillas, productivas del Estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que eso tiene que ver con el nuevo diseño. Entonces, nos estamos haciendo un presupuesto con un precio del petróleo a la baja, que es no del 100%, sino del 96.5%, porque el otro 3.5% ya se nos fue en las empresas del Estado y en el déficit acumulado. Y yo no sé de economía, pero a mí eso no me suena bonito, ¿no?
No sé a ustedes, no sé cómo les suene a la diputada Aurora Aguilar, a quien le voy a pedir que nos dé su respuesta después de este corte y de la intervención de nuestro compañero, el cronista parlamentario Miguel Reyes Razo, que viene a continuación. Y cuando termine don Miguel, le voy a pedir, diputada Aurora, que nos haga favor de decirnos por qué razones tenemos que estar contentos. Bueno, si tenemos que estar contentos. No sé, pues veremos, ya veremos lo que usted dice, ¿no? Aguántenos tantito, escuche por favor a Reyes Razo, véalo y regresamos rápidamente.